Muy buenas, bienvenidas, bienvenidos a Matemáticas de Oposición. En esta ocasión vamos a hablar sobre las mediatrices y el circuncentro. Estamos con los elementos notables del triángulo, tanto las rectas notables como los puntos notables. Y en concreto, en esta ocasión, como digo, las mediatrices y el circuncentro. Las mediatrices, una mediatriz es, dado un triángulo, ya tengo el triángulo dibujado en pantalla, una mediatriz es una recta que pasa por el punto medio de uno de los segmentos, uno de los lados, y que es perpendicular a este. Es decir, dado un triángulo, como el que podemos ver en pantalla, trazamos los puntos medios de sus lados y a partir de ellos lo que vamos a hacer es hacer una recta perpendicular que pasa por ese punto, por el punto medio de cada uno de sus lados. Es decir, para el lado AC, el punto medio es el MB, por ser enfrentado al vértice B, simplemente por tenerlo en mente. Voy a poner aquí para que se vea bien. Lo mismo con los otros vértices en los otros lados. Y aquí tendríamos, simplemente, pues vamos a considerar dos y a partir de ahí, pues, bueno, a partir de ahí consideraremos la tercera. ¿Qué es importante? Lo más importante de aquí es la definición de mediatriz. La definición de mediatriz es no solo por la definición constructiva, que es la que acabo de decir, sino por su definición de los puntos, conjunto de puntos. Pues bien, una mediatriz es el conjunto de puntos que están a la misma distancia de otros dos dados. Punto de puntos de todos los puntos del plano que están a la misma distancia de otros dos puntos. Es decir, estos puntos, los puntos de la mediatriz, vamos a quitar esta para que se vea, los puntos de la mediatriz MB son los puntos que están a la misma distancia de A y de C. Simplemente. Son los puntos que están a la distancia de A y de B, a la misma distancia de A que de B. Este punto, un punto que podamos hallar en esta recta, está a la misma distancia de esos dos puntos. ¿Qué quiere decir? Pues quiere decir que esa es la definición de mediatriz. Entonces, cuando consideramos, en lugar de considerar una, consideramos dos, estamos viendo para la mediatriz que pasa por MB, son todos los puntos que están a la misma distancia de A y de C. Y la que pasa por MA son todos los puntos que están a la misma distancia de B y de C. Por lo tanto, en su intersección tenemos todos los puntos que están, todos los puntos, que en este caso es solo uno, que están a la misma distancia de los tres vértices a la vez. Si ese proceso lo replicamos, en lugar de con esa, lo replicamos con la otra mediatriz, entonces estamos en el mismo caso, porque en la intersección está formada por los puntos que están a la misma distancia de A, de B y de C. Por lo tanto, ese punto es único y consecuentemente las tres rectas son concurrentes y concurren en el circuncentro. El circuncentro es el centro de la circunferencia circunscrita, el centro de la circunferencia circunscrita. Si ahora nosotros dibujamos una circunferencia con centro en este punto y cualquiera de los vértices como radio, vamos a ver que efectivamente vamos a cambiarle de color para que lo veamos con claridad. Vamos a ponerlo en rojo, gordito, para que lo veamos. Con este podemos ver que esa circunferencia es la que engloba a los tres puntos, la única que puede englobar a los tres puntos del triángulo. Y esa es la característica fundamental de circuncentro, el centro de la circunferencia circunscrita. Del mismo modo, y así ya aprovechamos para ver la altura, si nosotros trazamos de este triángulo, trazamos en los puntos medios, vamos a ver, trazamos en los puntos medios otro triángulo que pasa por este punto, por este y por este. Ese triángulo, que lo vamos a poner en azul, está bien, pero vamos a ponerlo más gordos los lados para que lo veamos bien, más gorditos los lados. Ese triángulo, al que también vamos a ponerle
menos opacidad. Ese triángulo tiene, bueno, ya hemos visto, ya vemos directamente que ese triángulo nos facilita, vamos a acercarnos y vamos a ver que efectivamente ese triángulo nos facilita a la hora de demostrar la altura, que las alturas concurren en un punto. En este caso concurren en el ortocentro, se llama ortocentro. Es la misma demostración para ver que concurren, puesto que por la construcción que hemos hecho, lo que antes era una mediatriz para el lado, lo que antes era una mediatriz para el lado AC, ahora es una ahora es una altura para el vértice MC de este triángulo. Esto se puede hacer con cualquier triángulo, con cualquier triángulo. Cualquier triángulo podemos, al fin y al cabo, lo que hemos realizado es una homotecia de razón menos 2, y esa es la forma de realizarlo. Una homotecia de razón menos 2. Podemos observar como este vértice sería el mismo que este otro. Esos dos triángulos son semejantes, porque lo hemos construido como tal. Sería la mitad, pero por lo tanto la homotecia podemos hacerla como menos, una homotecia de menos 2 cuando sea el pequeño y una homotecia de un medio cuando sea el grande, menos 1. Bien, podemos observar que del triángulo pequeño, el triángulo formado por los vértices MC, MA y MB, lo que antes eran las mediatrices del triángulo ABC, ahora son las alturas del triángulo MC, MB, MA. Y concurren, porque son las mismas rectas, porque concurrían las rectas para las mediatrices en el circuncentro, ahora concurren en el ortocentro. Pues ese es el ortocentro es un punto, otro punto notable del triángulo, otro elemento notable que hemos visto que es en el que concurren las alturas, que son otros elementos notables, unas rectas notables del triángulo. Son las que pasan por el vértice, por un vértice, que son perpendiculares al lado opuesto que tenemos. Es decir, para todos ellos pasan por el vértice y son perpendiculares al lado opuesto. Con esto finalizamos la demostración no solo del circuncentro, sino también del ortocentro, ya que son equivalentes y ayuda a una demostración a comprender la otra. Muchas gracias por todo y nos vemos a la próxima. Adiós.